Durante las semanas anteriores hemos venido comentando el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Veíamos la primera semana que un muchacho pone en mano de Jesús 5 panes y 2 peces. Jesús los toma, da gracias y los distribuye entre la multitud allí presente, enseñándonos con eso que si nosotros somos capaces de compartir lo poco o lo mucho que tenemos, ciertamente podrá sobrar. Luego, la semana siguiente, nos hablaba que la gente fue en búsqueda de Jesús y lo encuentran en Cafarnaúm. Al encontrarle, Cristo les dice: yo sé por qué me buscan, porque les sacié el hambre. En la siguiente semana, Cristo nos habla del pan bajado del cielo. Pero luego Cristo dice que Él es el verdadero pan del cielo. La semana pasada hemos debido haber comentado los versículos del 50 al 60. No lo comentamos porque celebramos la fiesta de la Asunción de la Virgen María. Pero en ese evangelio, Cristo se presenta como el cuerpo que tenemos que comer, que tenemos que masticar, que tenemos que triturar, que tenemos que asimilar. Y esto lo entienden bien. Ellos entienden que no es comerse su cuerpo carnal. Entienden que comer su cuerpo significa precisamente asimilar, aceptar la propuesta de Jesús. Lo que a ellos les choca, lo que a ellos les molesta, es cuando Cristo dice que tenemos que bebernos su sangre. ¿Por qué? Porque para ellos realmente la sangre es muy sagrada. Hasta el punto que en distintos textos bíblicos se prohíbe inclusive tocar la sangre. Ahora que Él venga a decir que tenemos que beber su sangre, realmente es un lenguaje muy duro para ellos. El discurso de Jesucristo ha sido un total fracaso. Los judíos lo ridiculizaron. Y se preguntan, ¿pero quién es este? Que ahora viene a decirnos que tenemos que comer su cuerpo, bebernos su sangre. De modo que este discurso no solo logró desanimar a los judíos, a los jefes, sino inclusive a los discípulos. Veamos qué nos dice el Evangelio de hoy. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Tomemos los primeros versículos. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Es duro este lenguaje. Eso no significa que sea duro como una piedra o como una madera. Significa algo ofensivo, algo insolente. ¿Y por qué algo ofensivo? ¿Dónde está lo insolente? Lo insolente o lo ofensivo para ellos es que Cristo trata de desligarse totalmente del mito del Éxodo, de que el pan bajado del cielo era el que daba la vida eterna. Es más, les ratifica y les dice: todos los que comieron de ese pan murieron en el desierto. Esto es totalmente inaceptable para los judíos. Muchos de los discípulos entendieron el mensaje. Y entendiéndolo, dijeron: no, mejor nos vamos. ¿Y qué fue lo que ellos entendieron? Precisamente lo que Cristo quiso decirles. ¿Y qué fue lo que Cristo quiso decirles? 3 cosas. Primero, que hay que compartir lo que se tiene. Así como aquel joven puso en manos de Jesús los 5 panes y los 2 peces, el cristiano, el seguidor de Cristo, debe poner al servicio de los demás lo poco o lo mucho que Dios le ha concedido. Segundo, no acumular, no acaparar. Cuando se acumula, muchas veces se desperdicia. Cuando se comparte, muchas veces sobra. Tercero, que esa propuesta de Jesús se tiene que concretar. ¿Y cómo se concreta? Comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre. Es decir, participando de la Eucaristía. Es como cuando alguien hace un contrato y le dice: ok, ¿está de acuerdo con todas estas normas? Firme aquí. Es decir, la concreción
de que tú vas a ser capaz de compartir, de hacerse pan para el servicio de los demás, de no acaparar y estar siempre dispuesto a ayudar al prójimo, la concreción es el comer su cuerpo y el beber su sangre, participar en la Eucaristía. Continuemos leyendo el Evangelio. Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿Esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. Esta frase es enigmática. Sería como decirles: mire, si ahora yo estoy con ustedes, trato de explicárselos y no me entienden, ¿cómo será cuando yo no esté? ¿Cómo será cuando sea llevado al patíbulo, cuando muera en la cruz, cuando ya vaya a resucitar? ¿Cómo será cuando yo ya no esté con ustedes? ¿Quién les podrá explicar claramente? Por eso será necesario tener mucha fe para poder creer esto después. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Traten de purificarse de aquella mentalidad de la carne. Hay un afán por el querer saber, hay un afán por el querer, por la sabiduría, pero nos olvidamos la parte espiritual. ¿Cuánta gente no hay que conoce muy bien la Biblia, conocen las Sagradas Escrituras, son doctores, predican de una manera extraordinaria, conocen bien la palabra de Dios, pero nunca tienen tiempo para hablar con Dios? Hablan de Dios, pero no hablan con Dios. Cristo dice: cuídense de eso, de la sabiduría, del querer aparentar, de las apetencias de la carne. No, es el Espíritu el que da la vida. Comunícate con Dios, mantenga un diálogo espiritual, entre en esa intimidad con Dios. La carne no va a servir para nada, lo que va a servir es espíritu. Por eso Él dice: mis palabras son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Es cierto. Pero sin embargo, Cristo no presiona a nadie. Cristo no obliga a nadie a que se quede o a que se vaya. Simplemente nos invita a que ha llegado el momento de tomar una decisión. Lo vemos hoy en día. Mucha gente durante cierto tiempo va a la iglesia. ¿Para qué va a la iglesia? Para pedir, para suplicar, para esperar siempre un beneficio de Dios, para participar en las festividades, porque para ellos la Eucaristía es un pedir, es un recibir. Pero si nosotros entendiéramos que la Eucaristía es un masticar, un asimilar la vida de Jesucristo, un compromiso con la comunidad, en el sentido del desprendimiento, de la generosidad, la cosa cambia. Y es allí donde la gente dice: no, este lenguaje es duro. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a ir para pedir, para recibir, nunca para yo dar de mí mismo lo que el otro necesita. Jesús respeta la libertad de cada uno de nosotros. No nos obliga, no nos presiona. Simplemente nos deja allí la propuesta abierta. La gente que va a la iglesia, la gente que va a la misa, la gente que comulga, es gente buena. No es gente mala, es gente buena, pero a lo mejor no han podido todavía entender y comprender que la Eucaristía no es simplemente para obtener una gracia, sino para asimilar nuestra vida a la vida de Jesús. Luego Jesús se dirige concretamente a sus discípulos. Jesús dijo entonces a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Ha llegado el momento de escoger, sí o no. Él no quiere presionar, simplemente los invita a que hagan una elección. Sin embargo, Jesús está dispuesto a quedarse solo antes de cambiar su propuesta, es decir, la de presentarle al mundo el amor infinito de Dios Padre. Veamos la respuesta de Pedro. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro no había comprendido del todo el mensaje de Jesucristo. Sin embargo, cree en la persona de Cristo. Me viene a mi mente aquello que decía la esposa de Albert Einstein cuando le preguntaron sobre la teoría de la relatividad, si ella entendía y si ella creía en la teoría de la relatividad. Y ella dijo: no entiendo nada. Si no entiendo, pues mucho menos creo. Pero yo sí creo y confío en mi marido. Por eso yo hoy les invito a ustedes que, aunque no entendamos muchas veces la propuesta que Jesús nos da, pero si confiamos en Él, si lo conocemos a Él, somos capaces de permanecer con Él. Que el Señor te bendiga y te conceda una feliz semana.